Hola, buenas a todos, espero que estén bien. En esta nueva solución hablaré de cómo crear un pendrive bootable para que puedan instalar cualquier sistema operativo. Bien, sin más, vamos con la explicación. Entonces, hay varios. En este caso voy a explicar dos de los cuales que más utilizo y que funcionan correctamente. Uno es Rufus y el otro es Ventoy. Bien, para poder utilizar cualquiera de estos dos, lo primero que tienen que hacer es, descargar. En el caso de Rufus, o sea, ponen Rufus, hacen clic y luego va a mostrarle esta ventana y luego lo que tienen que buscar, a donde dice la primera opción, Rufus, tres puntos, que está en letras grandes, entonces hacen clic y se descarga. Bien, y con el caso de Ventoy, también ponen Ventoy y le va a aparecer esta página. Luego tienen que ir a la opción que dice Download, de esa forma le va a aparecer estas opciones. Entonces luego lo que tienen que hacer es clic en la primera opción y luego le va a aparecer esta ventana. Una vez que están en esta ventana, luego lo que tienen que hacer es clic donde dice Ventoy 1.088 Windows Zip, hacen clic y se va a descargar. Entonces, una vez que se está descargado, van a desconectar su cable de red o desactivarlo. Por esa razón yo ya tenía preparado estas pestañas y luego lo que hacen es desactivar su antivirus. En otro video hablaré de cuál es mejor o cuál es recomendable de acuerdo a las características que tiene su computadora o de acuerdo a para lo cual utilizan su computadora. Bien, entonces luego que tienen descargado vamos a proceder del siguiente modo. Descargan el ISO en el cual van a instalar en su máquina o en otra máquina y tienen que tener en cuenta siempre si van a instalar una versión de 32 bits o de 64 bits. Y para poder saber eso, en realidad son dos cosas que deben tener en cuenta para decidir cuál de esas versiones van a instalar. Primero, el de 32 bits en general son para máquinas relativamente viejas o que no tienen mucha potencia. Entonces, en ese caso, ustedes instalan esa versión. Ahora, si por X razón tienen una máquina que es nueva, pero tiene muchas características que puede hacer que funcione correctamente sobre una arquitectura de 64 bits, entonces lo que tienen que hacer es ir a este equipo, luego hacen botón secundario propiedades y luego ahí le va a mostrar el tipo de arquitectura que tiene su procesador, que en este caso es de 64 bits. Bien, entonces ustedes hacen lo mismo para su máquina. Ahora, si ustedes no pueden acceder a esa información porque su máquina ya no funciona correctamente o directamente no prende, entonces tengo otros videos publicados en mi canal, así que continuemos. Entonces, para que no sea muy extenso el video, entonces lo que hacemos es, una vez que ustedes saben eso, vamos a proceder a conectar nuestro pendrive. Bien, una vez que tiene conectado el pendrive, entonces vamos a ver que no tenga ningún tipo de información importante para estar seguro de que realmente ese pendrive no tiene ningún archivo que lo eliminemos y después no podamos recuperar, o si podemos recuperar, que habría en otros videos más adelante de cómo recuperar la información formateado en vez de pendrives. Entonces, continuando, es que una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer es ejecutar el programa, o sea, el Rufus. Hacemos botón secundario, ejecutar como administrador, luego hacemos ejecutar, luego le va a aparecer un cartel y hacen clic en sí. Luego, cuando les aparece este cartel, permitir Rufus buscar actualizaciones, ponen no, porque en este caso no vamos a actualizarlo. Luego acá, lo que tienen que hacer en dispositivo, acá buscan su pendrive, va a tener un nombre diferente, en este caso yo tengo este nombre, le muestra la capacidad. Y luego van a donde dice elección de arranque. Entonces ahí lo que hacen es seleccionar, ahí buscamos nuestra ISO. En este caso yo lo tengo descargado en documentos. Selecciona, por ejemplo, hagamos con el Windows 10, hacemos abrir. O sea, una vez que seleccionan la ISO, le va a aparecer este tipo de información abajo: opciones de imagen, instalación de Windows estándar. Eso lo dejan tal cual. Ahora, donde dice esquema de partición, yo lo digo por experiencia, pero hay muchos videos en internet donde dicen todo lo contrario, pero como les digo y les repito en varios videos, siempre aclaro que yo hago servicio técnico de computadora de hace muchos años y lo recomendable es que pongan MBR.
y luego le va a aparecer acá en el sistema de destino, dejan así como está, y luego acá si quieren le ponen un nombre, si no lo dejan así como aparece, y en este caso sistema de archivo lo dejan así como está, y luego hacen empezar. Este cartel directamente no le dan mucha relevancia, directamente hacen OK, y luego hacen, cuando le aparece este otro nuevo cartel, aceptar. Entonces luego esperamos a que haga el proceso, puede tardar bastante o puede tardar menos. Así que bueno, yo lo voy a detener y luego continuamos ya cuando esté por terminar. Y si no quieres perder este tutorial, es tan bien explicado como el que estás viendo, no esperes más y suscríbete. Y activa la campanita para que así recibas las notificaciones de los nuevos videos que iré subiendo. Bien, donde atiendo constantemente a clientes que vienen con este tipo de problemas, y esos tipos de problemas le doy solución, los cuales los reflejo lo mejor posible en mis videos, para que ustedes puedan realizar paso a paso y tener la solución del tipo de problema que quieran resolver. Así que sin más, continuemos con la explicación. Bien, entonces ahí termino de realizar el proceso. Entonces ya cuando les aparece preparado o empezar a cerrar, entonces ya como pueden ver ya directamente ya quedó creado. Entonces hacen cerrar, luego van al pendrive para que vean que realmente se creó el pendrive booteable, hacen clic y él le muestra la información. Entonces una vez que tienen creado su pendrive booteable, directamente lo que hacen es conectar en el puerto USB de su PC que quieren instalar y entran a la BIOS. Y la forma de entrar a BIOS de acuerdo a la placa madre que tengan lo explico en otro video y le dejaré el enlace de ese video para que puedan verlo. Bien, ahora la otra forma de crear un pendrive booteable, que también va a ser el mismo proceso para que cuando se termine de crear entren a la PC y hagan el mismo proceso. Por lo tanto, espero que puedan ver de forma completa el video de cómo acceder a diferentes tipos de BIOS que les dejo en la descripción de este video. Bien, entonces este otro programa que voy a utilizar, la ventaja que tiene es que se puede poner varios sistemas operativos en el mismo pendrive sin necesidad de estar buscando otro tipo de configuración, nada. Directamente el proceso es sencillo. Bien, entonces lo que hacemos una vez que tienen descargado el Ventoy, vamos a hacer extraer aquí, o sea, para que se descomprima y podamos instalar. Luego, una vez que tienen esto, vamos a ir a la opción que dice Ventoy DXX. Entonces, botón secundario del mouse, hacemos ejecutar como administrador. Cuando le aparece el cartel, hacemos sí. Lo que hacemos es, entonces, una vez que le aparece este cartel, lo que tienen que hacer es seleccionar su pendrive. Si es que, si es que tienen varios pendrive, le va a tomar, o un disco extraíble, le va a tomar el primero que. Entonces, una vez que tienen seleccionado eso, lo que tienen que hacer es luego instalar. Y si le aparece este cartel, es justamente para que va a eliminar toda la información. Hacemos sí, luego hacemos sí, es justamente para eliminar, formatear todo el pendrive y hacer todo el proceso para que luego podamos proceder a la instalación de nuestros ISO de cualquier tipo de sistema operativo. Bien, ahí ha terminado de crear lo que yo le decía. Entonces ahora lo que tienen que hacer es cerrar esto. Ahora lo que hacemos es ir a nuestras ISO. Entonces lo que hacemos es el siguiente: vamos a abrimos otro explorador de archivos, vamos a nuestro pendrive y ahí aparece nuestro pendrive ya creado con esta estructura que aparece vacío. Entonces lo que tengo que hacer es directamente arrastrar la parte que yo, como les dije, vamos acá y arrastramos a donde dice Ventoy F, que sería el pendrive que creamos y le dimos la estructura para poder hacer que nuestro pendrive sea booteable con este programa Ventoy, que es sencillo, y esperar que se copie la ISO. Yo voy a pausar el video y luego continúo cuando ya se está por terminar. Bueno, ya está terminado de copiar, espera un momento más. Bien, ahí se terminó de copiar. Bueno, entonces si yo hago clic en este equipo, luego voy acá a nuestro pendrive booteable, hago doble clic, hago en Ventoy y entonces ahí queda nuestro sistema operativo. Ahora directamente ya voy a la computadora que necesito instalar el sistema operativo, lo conecto y hago el proceso. Como les dije en el transcurso del video, en la descripción de este mismo video dejaré el enlace para que puedan ver la forma de poder entrar a BIOS de acuerdo a la placa madre que tengan y de ese modo instalar el sistema operativo. Bien, espero que les haya servido esta solución. Si es la primera vez que ven mis videos o ya vieron varios y todavía no se suscribieron, espero que se suscriban, me den un me gusta y si hay alguna duda, hazme
házmelo saber en los comentarios, y si quieres complementar esta solución, ve el siguiente video que seguro ampliará más tu solución. Desde ya, gracias.